Hola muchachos, soy el profesor Miguel Ángel Pacheco Bretel del curso de Psicología, Filosofía y Lógica y hoy, en la semana número 11, vamos a desarrollar los temas de sensación, percepción y memoria, que están articulados directamente. No se olvide de conectarse a su plataforma Elite Class para estar al pendiente con el desarrollo del temario del curso y las preguntas que vamos a llevar a cabo, que son preguntas fijas del examen de admisión. Bueno, empezamos. Bien muchachos, vamos a dar inicio al tema diciendo inicialmente algo. Es que estos dos temas, sensación y percepción, generalmente se tocan siempre juntos. ¿Por qué? Porque hay una relación lógica entre los dos, una relación de dependencia y es una forma común de todas las universidades el tocar ambos temas en una sola clase. Si bien es cierto, el hecho de tocar todo en una clase puede arriesgar al contenido, porque uno tendría que omitir mucha información, debe recordar también que en biología usted va a ver dentro de un capítulo el sistema sensorial haciendo alusión a la sensación. Pero vamos a diferenciarnos de la biología con el hecho de que nosotros no nos vamos a ocupar demasiado en estructuras, digamos en anatomía de las estructuras que participan dentro del sistema sensorial, sino que le vamos a dar un énfasis a la necesidad de poder conocer algunos aspectos fundamentales de la sensación para poder explicar la percepción. Entonces, desde ya te estás haciendo una idea. Te estás haciendo la idea de que la percepción va a depender fundamentalmente de la sensación. En otras palabras, si no existe sensación, no existirá percepción. En otras palabras, la percepción tiene como fundamento material a la sensación. En otras palabras, si es que la sensación funciona mal, la percepción también va a funcionar mal. Por eso yo voy a decir lo siguiente. Observa, como estoy estableciendo una relación de dependencia entre los dos y está quedando claro que la percepción depende de la sensación, puedo afirmar claramente que es la sensación la base de la percepción. Si es que no ocurre ella, no ocurrirá la otra. ¿Te das cuenta o no? Entonces, algunas afirmaciones que hablan de una percepción extrasensorial estarían no justificadas completamente, digamos, desde la ciencia. ¿A qué se refiere una percepción extrasensorial? Hablamos de personas que tienen ciertas capacidades psíquicas, le llaman, ¿no? No haciendo alusión a los procesos psíquicos, sino que tienen una capacidad como el hecho de poder determinar algún evento que aún no se ha dado. Una suerte de pitonizo, adivino, ¿no? Estas personas que de repente sueñan con algo y luego termina ocurriendo. No sé si sea usted uno de esos casos. O esas personas que logran ver gente muerta. No me refiero a un cadáver, sino ver almas, espíritus, ¿no? Conversar con espíritus, anticiparse a ocurrencias, sueños premonitorios, etcétera, ¿no? Es gente que se supone o se le supone una percepción que no requiere de los sentidos, que dentro de la psicología va a recibir un nombre especial cuando alguien es capaz de ver algo que, digamos, para todos no existe, como lo puede ser un espíritu. Va a recibir un nombre específico esa alteración. Entonces, esto de aquí, para la ciencia, es una forma injustificada de concebir estos procesos. ¿Está bien? La ciencia no los acepta. Ya me voy a detener un poco más cuando toquemos percepción porque esto está ligado estrictamente a la percepción, ¿ya? Pero yo quería aclarar lo siguiente. Es ella la que tiene que ocurrir para que la percepción también ocurra. En otras palabras, forman parte del mismo grupo, tienen la misma naturaleza. Por eso es que si yo digo que la sensación es un proceso cognitivo, ¿ya? ¿Qué cosa también será la percepción? Pues un proceso cognitivo. ¿Está claro o no? Claro, si es que él depende de él, están en la misma línea, forman parte o tienen la misma naturaleza. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué voy a decir de la sensación? Fíjate lo tremendo la tremenda cosa o situación que voy a aceptar, ¿eh? Pero voy a aclararlo para que no se entienda mal. En realidad la sensación es un proceso ligado estrictamente a lo fisiológico. Entonces usted dirá, profesor, ¿y por qué entonces estudiamos sensación en la psicología? Acabo de decirte al inicio que va a ser difícil para nosotros o va a ser, digamos, imposible entender percepción
si es que usted no conoce la sensación? ¿Y por qué la psicología tiene la necesidad de llamarle a él un proceso psíquico? Bueno, pues lo llama así porque en realidad hay un límite muy delgado entre lo que es sentir y percibir, ¿no? Que muchas veces se puede terminar por confundir y que hoy día vamos a aclarar. Dentro de lo que llamamos procesos psíquicos básicos o innatos se encuentran las sensaciones, ¿no? Junto a las emociones y a la memoria. Esos son procesos que se encuentran, digamos, tanto en animales como en seres humanos. Entonces yo quiero aclarar esto, ¿no? Los biólogos van a reclamar este proceso como suyo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a exponer aquí es estrictamente fisiológico. Prácticamente no tiene nada que ver con la psicología o con un proceso psicológico. ¿Te das cuenta o no? Pero, acabo de decirlo, si él no ocurre, no ocurrirá él. Entonces aclaramos eso, ¿está bien? Ahora, mientras que la sensación está ligado a lo fisiológico, yo puedo decir de la percepción que está ligado estrictamente a lo psicológico. O sea que si yo te preguntara, ¿cuál de los dos dependería de la maduración biológica? ¿Cierto? Esta programación que existe para que se desarrolle algún tipo de función, para que un sistema u órgano cumpla una función. ¿Cuál de ellos estaría asociado a la maduración? Muy sencillo, bueno, si estamos hablando en términos biológicos, es un factor biológico, un concepto dentro de lo que viene a ser lo biológico, entonces diría que es la sensación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a sentir igual un recién nacido en función a su visión que un adolescente que ya desarrolló o maduró sus estructuras visuales. Recuerda que un recién nacido solamente es capaz de poder identificar objetos o personas a una distancia de 20 centímetros, ¿no? No más. Pasado los 20 centímetros solamente ve manchas, ¿ya? Y hasta su campo visual puede estar dividido. Es por eso que el rostro que le resulta más familiar es el de mamá, porque cuando mamá le da de lactar, es como que hay una distancia aproximada de 20 centímetros entre su pecho y el rostro de la mamá, entre la cara de él y el rostro de la mamá, a menos que sea una mamá que ha lactado mucho, entonces tendrá el pecho más o menos por acá. Pero bueno, es lo que no ocurre con la mayoría. Con la mayoría lo que ocurre es que hay 20 centímetros de distancia, y en esos 20 centímetros el pequeño puede reconocer la cara. Todo lo que esté lejano no lo reconoce. Y parece que, bueno, en los estudios se llega a afirmar de que parece que los seres humanos tenemos esta cuestión instintiva de darnos cuenta que un recién nacido no puede ver más allá de 20 centímetros. Por eso es que tenemos la tendencia que cada vez que nos relacionamos con un recién nacido, tenemos la tendencia a acercarnos mucho. Entonces lo tenemos al pequeño ahí, nos acercamos, uy bebé, ¿qué quiere decir eso? Que instintivamente sabemos que él no puede, si es que hablamos de instintos, ¿no? Que él no puede ver más allá de 20 centímetros. ¿Está claro? Ya, entonces, decía, ¿no? Un recién nacido no va a sentir igual, no va a tener los mismos sentidos por su maduración, por su desarrollo, que un adolescente. Igual, ¿no? Un adolescente comparado con un anciano, donde hay un decrecimiento, una deficiencia sensorial, ya que no escucha muy bien, ya que no huele muy bien, ya que no siente correctamente el sabor de las cosas, hay una diferencia de acuerdo a lo biológico. En cambio, la percepción, que es psicológica, la diferencia va a depender de cuestiones, digamos, experienciales. O sea, lo que él vivió como experiencia y lo que yo viví va a contribuir a mi percepción. O sea, su cultura y mi cultura va a generar una diferencia de percepciones, pero no de sensaciones. O sea, él y yo podemos tener la misma edad y nuestras sensaciones van a ser similares por el nivel de desarrollo, estamos hablando en personas normales, pero la diferencia va a estar si pertenecemos a distintas culturas o el mismo hecho de la familia va a favorecer a que él y yo tengamos percepciones distintas de la realidad. O sea que cuando yo hablo de belleza, percibo belleza en algo, va a depender mucho de qué es lo que yo haya vivido o qué concibo como bello. Y eso va a depender de mi experiencia. O sea, ahí es donde la percepción podemos decir que tiene una relación directa con lo subjetivo. En cambio aquí no, pues, ¿no? Se supone que tiene que ver con lo objetivo, con lo material, ¿no? Con la biología. Si funciona bien, opera bien, capta correctamente. Y justamente es esa palabra la que yo quiero utilizar como la palabra que identifica a la sensación. La sensación es el proceso psíquico que se dedica a captar información.
capta. Entienda la palabra captar como aprender. Voy a ponerlo aquí, por si acaso. No estoy diciendo aprender de aprendizaje, sino aprehender de capturar, de atrapar, de registrar información. O sea, cuando yo registro, capto características de algún estímulo u objeto, como quieras llamarlo, estoy haciendo uso de mi sensación. Ella solamente atrapa las características de algo. En cambio, la percepción no hace ello. La percepción lo que hace es que todas esas características que la sensación me otorga, las va a reunir y les va a otorgar un significado. Ahora voy a explicar con un ejemplo cómo ocurre esto. O sea que para la percepción, la palabra clave va a ser interpretar. Interpreta, ¿qué cosa? Lo que viene de los sentidos, lo sensorial. Mientras que él capta las características de los estímulos, los objetos, lo que tú quieras llamar, el de aquí le va a dar un significado a estas características. A ver, vamos a dar un ejemplo. Usted sube al carro, sube al bus, sale de la cuarentena, vuelve a tomar un colectivo, vuelve a tomar un bus, y en el bus comienza a sentir un olor. Sentir, fíjate, eso quiere decir que usted está operando con su sensación. Comienza a captar las características de este olor, y en ese intento de captarlo, va a tratar de diferenciarlo de algo. Pero cuando solamente está captando ese olor, sin identificar qué cosa es, estamos hablando de sensación. Cuando usted dice, huele a una empanada, ¿no? O huele a arroz con pollo, o huele a chocolate. En el momento que le das un significado, en ese momento estaremos hablando de percibir. ¿Está claro o no? O sea, con él capto características sin sentido, ¿no? Por separado. En cambio, con él le doy un significado. Igual, ¿no? Si usted está parado en el carro y comienza a sentir que algo le aplasta aquí, porque alguien está cercano a usted, le aplasta por la espalda, las características que usted sienta, de repente es algo puntiagudo, es algo tieso, es algo frío. Esas características será sensación. Siento algo raro acá. Cuando usted logra decir qué cosa es, parece como si fuera un fierro. El significado que le das sería percepción. Profesor, pero yo me puedo equivocar cuando le doy un significado, ¿correcto? Te puedes equivocar, ¿no? Y justamente ese error es el que va a ocurrir por la experiencia que has vivido. De repente, desde tu experiencia, ese objeto que está que te empuja, está que te hace doler, está que se siente puntiagudo, ese objeto tú lo identificas como un fierro. ¿Te das cuenta, no? De repente alguien lo identifica como una regla, alguien lo identifica con, no sé, con una escobilla, con lo que quiera, dependiendo de su experiencia. ¿Te das cuenta o no? Entonces, él interpreta y él solamente capta características. Ahora, si yo quiero utilizar otra palabra ligada a la sensación, voy a decir lo siguiente, que con la sensación, cuando yo siento algo, la información va a viajar de mis sentidos hacia mi cerebro, porque es en donde mi cerebro, donde va a ocurrir el proceso de la sensación, como vamos a explicar ahora. Por eso es que se dice que la sensación es un proceso ascendente. ¿Ya? Voy a repetirlo. Ascendente significa que sube, o sea, va, por ejemplo, de mi tacto, cuando siento esta pizarra, hacia mi cerebro, por eso es ascendente. En cambio, en la percepción de la información que llega a mi cabeza, voy a darle una interpretación hacia donde proviene el estímulo. Digo, esto es, por eso de acá no sería ascendente, sino la de aquí sería descendente. ¿Está claro o no? Descendente. Bien, eso es una palabra adicional que podría venirle en una evaluación o en un examen, para que usted pueda entender la diferencia entre lo que es sensación y percepción. Fíjese, sin que se dé cuenta, hemos logrado la definición y las características principales
de ambos procesos y hemos logrado identificar cómo se relacionan, ¿no? Una suerte de nivel, de grado, de especialización. Este es estrictamente psicológico y este está ligado más a lo fisiológico. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí, en el caso de la sensación, modalidades sensoriales que también se van a repetir en la percepción. Todo lo que ocurra a nivel sensorial va a ocurrir también a nivel de percepción, con la diferencia de que aquí no tienen sentido y aquí ya cobraron sentido. ¿Está claro? Entonces vamos a ver a qué le llamamos modalidades sensoriales o tipos de sensación. ¿Cómo está esta clasificación dentro de la psicología? Recuerda, para la psicología, no para la biología. ¿Está claro? Bien, vamos a hablar de ello entonces. Si yo me refiero a una modalidad o tipo sensorial, me estoy refiriendo a todas las posibilidades en las que yo puedo captar la información que está, ya sea en el exterior o en el interior mío. Fíjate, porque yo puedo sentir lo que proviene de afuera y lo que proviene de adentro. Por eso es que vamos a hablar de los siguientes grupos. Yo voy a hablar de sensaciones o sentidos exteroceptivos o exteroceptivas, sensaciones interoceptivas. Profesor, ¿por qué extero? Porque estas sensaciones van a captar información que viene fuera, de afuera, extero, de afuera, información que viene de afuera. En cambio, la de aquí va a captar información que proviene de lo interno. Por eso son interoceptivas. ¿Está claro o no? Extero, intero. A ver, profesor, entiendo. Las de aquí provienen de afuera. Las de aquí provienen de adentro. Y las de aquí, ¿dónde se encuentran? En tu cuerpo, en la zona intermedia, por decirlo así, ¿no? Tomando como referencia tu cuerpo, lo que viene de afuera, los estímulos, o la sensación o los estímulos que provienen de afuera, estarían en los exteros. La estimulación o la información que proviene de adentro estaría en los interos. Y lo que está en tu cuerpo, sería, por decirlo así, ¿no? Yo quiero decirlo así para que usted lo entienda, sería lo propioceptivo, en tu propio cuerpo. Cuando en realidad la raíz propio significa o tiene relación con la palabra movimiento, ¿no? Pero yo, para que usted recuerde, voy a colocarle así, ¿no? Voy a hacerle ese juego de memoria propio. Extero, fuera de mí, intero, dentro de mí, propio en mi cuerpo. ¿Está bien o no? Son estímulos que vienen de mi cuerpo. A ver, ¿cuáles son estos sentidos que se activan con información que proviene de afuera? Por ejemplo, cuando viene un olor de afuera, usted va a utilizar lo que vamos a llamar el olfato. ¿Está claro o no? El olfato. El olor viene de afuera y activa mi olfato. Profesor, la textura de los objetos, también la textura se encuentra afuera. Hablaríamos aquí del tacto. Profesor, sospecho que aquí están los 5 sentidos. Correcto, aquí se encuentran los 5 sentidos básicos. Profesor, si viene la luz de los objetos que proviene de afuera, yo haría uso de la visión. ¿Está claro? Visión. Profesor, si viene un sonido de afuera, haría uso de la audición. ¿Está bien? Audición. Falta uno nada más. ¿Cuál sería? Un sabor, ¿no? Una molécula disuelta en una solución. Hablaríamos del gusto. ¿Está claro o no? Ahora, lo que yo no quiero es que usted me confunda el sentido con el órgano. Porque cada uno de estos sentidos va a tener un órgano. No me vaya a decir usted la nariz, profesor. No. No me vaya a decir, profesor, la piel, profesor. No. Ese es el órgano, no es el sentido. ¿Está claro o no? ¿Ya? Por si acaso. Ahora vamos a ver lo que vienen a ser las bases biológicas y ahí aclararemos eso. Bien, a ver. Ya hablé de la información que viene de afuera. Voy a hablar de la información que proviene de adentro de tu cuerpo. En psicología, toda la información o estímulos que provienen de dentro de tu cuerpo y que usted va a sentir dentro de su cuerpo, se le va a denominar sensaciones, permítanme que me voy a agachar, sensaciones senestésicas. Sensaciones senestésicas. Como por ejemplo, esto está ligado con las necesidades, como por ejemplo, el hambre, ahí está,
es una sensación interna ligado a una necesidad. La sed, muy bien. El sueño, muy bien. El agotamiento, muy bien. El cansancio, muy bien. Un cólico menstrual en el caso de las mujeres. Un dolor en la vejiga, un dolor en el apéndice, todo eso, un dolor renal, un cólico nefrítico. Esos dolores internos representarían sensaciones senestésicas. Son sensaciones internas. Así fíjate, con C. Senestésicas. ¿Está bien? Profesor, ya me habló de las de afuera, ya me habló de las de adentro. Ahora hábleme de estas, que están en mi cuerpo, dice usted. Claro, aquí vamos a encontrar dos. Una sensación que se encarga de registrar información de tus músculos. Es una sensación muscular. Ya, muscular y también de tus tendones. Tendinosa. Por ejemplo, cuando usted corre, ¿no? Y de repente tiene un calambre, no sé si te ha pasado, ¿no? A mí me ocurría mucho en el colegio. Mi profesor de colegio, bueno, no sé si solo de mi colegio o de todos los colegios, tenía la costumbre de que cuando no quería hacer nada, nos llevaba a una canchita de fútbol y nos hacía correr, ¿no? Y nos decía, corran alrededor de él. Le llamaba, tenía un nombre eso, ¿no? Le decía test de Cooper, creo. Y llevaba una hoja donde registraba cuántas vueltas dábamos cada uno, ¿no? Bueno, la mayoría dábamos, nos era fácil una canchita. ¿Por qué? Porque digamos que desde el primer año de secundaria ya nos tenían corriendo un parque muy grande, ¿no? Acá en Lima hay un parque que le llaman el Parque Matamula, donde entré en el ejército, y mi colegio quedaba al frente, eso es en el distrito de Lince, en Lima, y mi profesor nos hacía correr pues ese parque es inmenso, y a veces nuestros compañeros se perdían en el parque. Es más, no te podías saltar el parque porque era muy difícil saltarlo, y a veces había un compañero que se quedaba acalambrado a medio camino, tirado ahí en el piso. Tú no lo auxiliabas porque tenías que terminar ese circuito, porque él decía que si terminabas temprano el circuito de correrlo, podías descansar, ¿no? Entonces, a veces el profesor ya veía a la mayoría y decía, oye, el alumno tal, se ha quedado por allá a la vuelta, ¿no? Entonces el profesor tenía que esperar a que el alumno se recupere. Y lo que ocurría generalmente en nosotros eran calambres, ¿no? Calambres, una sensación en el tendón, así como una tensión. Esos dolores musculares se le llama sensaciones kinestésicas. Ya, mira lo que voy a colocar acá. Sensaciones kinestésicas. ¿Ya? También llamadas sensaciones sinestésicas, con C. Tenga cuidado, no lo vaya a confundir. Hay textos que figuran no con el nombre de kinestésica, sino con el nombre de sinestésica. Y el alumno suele confundirlo con las senestésicas. Cuidado, que este es si y este es se. ¿Está claro? Sinestésica o kinestésica. Sensación de tus músculos. Un calambre, sensación muscular. Profesor, ¿esto tendrá que ver con una actividad o un oficio, una profesión que he oído por ahí, que se llama kinesiólogo, kinesiología? Claro, ¿no? La kinesiología se encarga de la rehabilitación muscular. Hoy en día ya no se conoce con ese nombre, ¿no? Les llaman terapistas de rehabilitación. Cuando uno tiene que hacer rehabilitación física, terapista físico lo va a atender si tiene un problema muscular o tendinoso. ¿Está bien? Profe, y para los huesos, no, el de los huesos le llaman quiropráctico, ¿no? O traumatólogo, quiropráctico como un oficio, traumatólogo como una rama de la medicina. ¿Está bien? Y nos queda una nada más, ¿no? Que viene a ser la sensación de equilibrio, ¿ya? De equilibrio y orientación, ¿no? Equilibrio y orientación. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez ha jugado, aunque esos eran juegos de mi época, ¿no? Ha jugado la gallinita ciega. Entonces le vendan los ojos a alguna persona, lo hacen girar y tiene que buscar al otro, ¿no? Ya, ese juego en donde te dan vueltas y tú te sientes mareado es lo que vamos a llamar sensación de equilibrio y orientación, que se conoce comúnmente con el nombre de sensación vestibular. ¿Ya? Vestibular o laberíntica, por el laberinto, ¿no? Del oído interno. Vestibular o laberíntica. ¿Está claro? Otro ejemplo, ¿no? Cuando se sube a uno de estos juegos mecánicos, de repente que consiste en que le den vueltas,
¿no? Y usted baja del mareado, en ese momento está viviendo una sensación vestibular. Debes saber que esa sensación de mareo se asocia con el hecho de que en la estructura interna del oído tienes una suerte de líquido que cuando usted gira, ese líquido sigue girando, ¿ya? Y ese líquido, por más que usted se detenga, el líquido sigue girando y usted sigue teniendo la sensación de mareo. ¿Está bien o no? Ahora, si usted quiere que eso deje de ocurrir, gira para el otro lado, el líquido se aquieta y ahí pierde el mareo. ¿Está bien o no? Eso es sensación vestibular. Entonces tenemos sensaciones extero, los 5 sentidos, las propio, la kinestésica, muscular, la vestibular o laberíntica de equilibrio y las interoceptivas, senestésicas, hambre, sed, sueño, dolores internos, sensaciones internas. Esas son las modalidades o tipos de sensación, también lo llaman. ¿Te das cuenta, profesor? Acabo de descubrir, por lo que usted coloca aquí, que tenemos 8 sentidos, correcto, ¿no? Es más, y hay más, ¿no? Pero los que se registran a nivel preuniversitario son solamente 8 de ellos. ¿Está claro? Bien, entonces lo que vamos a hacer es continuar con la base biológica, que diríamos es lo principal, ¿no? Lo fundamental, la esencia de este proceso, porque hemos dicho que su naturaleza es fisiológica. ¿Está bien? Entonces, base biológica de la sensación. Bien, la base biológica de la sensación va a estar compuesta por 3 estructuras. La primera estructura le vamos a llamar el receptor sensorial. La segunda va a ser la vía aferente. Hay que tener cuidado aquí porque también va a encontrar una vía eferente. Esta es vía aferente. Y finalmente el centro nervioso. ¿Ya? Voy a explicar en qué consiste cada una de ellas y luego dar un ejemplo para que usted articule todos estos conceptos en el ejemplo. A ver, yo le voy a llamar receptor sensorial a aquel que va a recibir en primera instancia la información del estímulo. El que recibe la información del estímulo en primer lugar es el receptor sensorial o, en otras palabras, es el famoso órgano sensorial. ¿Está bien? Aquí yo hablo del órgano sensorial. ¿Qué cosa es un órgano sensorial? Pues es un conjunto de células, ¿no? Tu órgano, el órgano, por ejemplo, del gusto es un conjunto de células. El órgano del tacto es un conjunto de células. Profesor, ¿y cuál es el órgano del gusto? Pues la lengua. El órgano del tacto, pues la piel. El órgano de la visión, pues los ojos, ¿no? Esos son células. Ahí hay células especializadas para registrar la información. Cada uno de ellos va a tener células especializadas. Por ejemplo, en tu lengua, estas células especializadas, que son las papilas gustativas, van a tener una diferenciación a partir de qué sabor es el que estimulas, ¿no? O qué zona de la lengua es el que estimulas y qué sabor se va a captar. Son células especializadas. Entonces, el órgano sensorial le voy a llamar el receptor, es el que actúa en primer lugar. Este receptor se encuentra en reposo. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Mi piel, la piel de mi mano, se encuentra en reposo. Y mi piel, que está cubriendo todo mi cuerpo, es el órgano del tacto. Por cierto, es el órgano más grande. ¿Está bien? Entonces, mi piel está en reposo. Si recibe una estimulación, en ese momento recién se activa. A esa activación lo vamos a llamar excitación. Entonces, el receptor sensorial se excita. Una vez que se excita, se activa y recibe información, dicha información lo que va a hacer es transformarla en una energía capaz de conducir, capaz de viajar por otra vía u otra zona para que se dirija al cerebro. En otras palabras, voy a explicarle qué quiero decir con esto. Fíjate, jugando con el tacto, toda la información que tú coloques o que actúe sobre tu piel, sobre tu tacto, toda esa información, sea cual sea algo frío, algo caliente, algo punzocortante o punzante, algo, ¿qué te digo? Algo áspero, todo ello no puede llegar directamente a tu cerebro. O sea, si yo hinco aquí en la piel, el hincón no va a viajar puramente y primitivamente y en bruto hacia mi cerebro, porque terminaría sintiendo el dolor en mi cerebro. ¿Te das cuenta o no? Yo el dolor lo siento aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que tu receptor, este receptor maravilloso, va a transformar la energía. La va a transformar, ojo, y la va a convertir en una energía capaz de viajar hasta tu cerebro. Esa energía
se le denomina impulso nervioso. ¿Y qué naturaleza tiene esta energía? Es una energía eléctrica y química. Deben haberte explicado en biología que la relación o la conexión que ocurre entre neuronas, ¿no?, que se denomina sinapsis, ocurre a partir de un intercambio eléctrico y químico, ¿ya? O químico. ¿Te das cuenta o no? Entonces, lo que va a ocurrir con este receptor es que él va a transformar toda la energía que le llega en un código, por decirlo así, ¿no? En otra forma de energía, que es energía electroquímica llamada impulso nervioso, lo que sea. Y esa energía es la que va a llegar hasta tu cerebro. Esto es maravilloso, señores. No sé si usted está dando cuenta de lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que la madre naturaleza ha preparado a tu cuerpo y ha dotado a tu cuerpo con una estructura capaz de transformar cualquier energía que es capaz de recoger toda la información de cualquier cosa, de lo que se trate. ¿Te das cuenta o no? O sea, este nivel o este código o este sistema que se maneja al interior de tu cuerpo para que tu cerebro se entere es espectacular, ¿no? Funciona para todo. Y esta transformación es posible solamente que lo haga el receptor. Entonces el receptor hace esa transformación y dicha transformación es la que va a recibir el nombre de transducción. Ah, ya. Profesor, ¿y por qué el nombrecito de transducción? Pues es una suerte de, fíjate, transformación y traducción de ese estímulo. Se traduce en otro estímulo, en otra energía y se transforma a su vez. ¿Te das cuenta, no? Se transforma y se traduce al lenguaje interno de tu sistema nervioso, que viene a ser impulso electroquímico o energía electroquímica. ¿Te das cuenta o no? Ya, fíjate, te preguntan, ¿qué es la transducción? Es cuando el receptor transforma cualquier energía, ¿no?, o estímulo, sea externo, sea interno, en impulso nervioso. Ese impulso nervioso es el que va a viajar hasta mi sistema nervioso o mi cerebro, por decirlo así, que es donde la mayoría de información se registra. ¿Está claro? Ya bien, ¿ah? Y finalmente vamos a decir lo siguiente, que si yo a este receptor lo estimulo constantemente, voy a tener la siguiente ocurrencia. Es que este receptor va a terminar por acostumbrarse a este estímulo y va a dejar de hacer esta transformación para enviarla hacia el cerebro. Y ese acostumbrarse va a recibir un nombre especial. A ese acostumbrarse le vamos a llamar adaptación sensorial. O sea, que este receptor se adapta también a la energía constante que la estimula. O sea, es como, a ver, vamos a decirlo así, ¿eh? Es como cuando usted, por ejemplo, va a un mercado acompañando a su mamá y de repente te lleva a un puesto, ¿no? El puesto de pescado. Usted se para en el puesto de pescado y como el olor es nuevo, impacta sobre su receptor transforma ese olor, lo envía a su cerebro y usted dice, ah, mamá, huele feo. Ya, hijita, cálmate, ahorita termino. Y después, mamá, ¿a qué hora acabas? Pero al rato, sin darte cuenta, automáticamente ese olor se convierte, deja de convertirse, en energía electroquímica y ya no llega a tu cerebro. Y de pronto, mágicamente, el olor ha desaparecido. Señores, el olor no ha desaparecido. El olor sigue ahí. Lo que ocurre es que tu receptor se ha acostumbrado a ese olor y ya deja de enviarlo a tu cerebro. Eso se llama adaptación sensorial. ¿Está claro? Es por eso que voy a advertirles algo, ¿ya? Usted siempre va a correr el riesgo de que su cuerpo o de que usted mismo se acostumbre al olor de su cuerpo. Es por eso que si tú dejas de bañarte una buena cantidad de días, en un inicio vas a sentir tu olor, pero luego vas a terminar por acostumbrarte a tu olor y luego vas a dejar de oler. ¿No te ha pasado cuando vienes de jugar fútbol, los varones, y te sacas la zapatilla y sientes el olor? Bueno, el olor al inicio te perturba, pero al rato te acostumbras y ya no huele ya. Alguien que ingresa a tu casa, ¿no?, nuevo, siente el olor por primera vez y dice, ¿qué está oliendo?, ¿no? Entonces la gente dice, oh, sus zapatillas, ¿no? Huele, su pezuña huele hasta acá, dice. ¿Por qué? Porque para él es un olor nuevo. En cambio usted ya se acostumbró a ese olor. Entonces no quiere decir que usted ha dejado de apestar, sino que se acostumbró a su pestilencia. ¿Está bien? Bien, entonces, una vez que se transformó esta energía, se va a conducir, se transformó en impulso nervioso, se va a conducir por un camino, ¿no? Es el que va a llevarlo, es la zona conductora, vamos a llamarlo así, la sección conductora, ¿no?, el puente, si quieres decirlo de otra manera.
es lo que vamos a llamar nosotros la vía aferente, es la que recibe. ¿Qué cosa es esto? Bueno, usted lo va a encontrar en textos preuniversitarios como que esto es un nervio, en realidad es una neurona, ¿no? Es la famosa neurona aferente. La parte de la neurona, ¿no?, que viene a ser pues la cabeza, ¿no?, el soma, las dendritas, va a tomar la información y va a arrastrarla o va a llevarla, ¿no?, desde el receptor, la va a conducir. Ojo que esta vía aferente o esta cola, ¿no?, esta distancia puede ser de todo su brazo, recorre toda la información, lleva la información para dirigirla hasta el cerebro, ¿ya? Ojo, esa es la vía aferente, es la que recibe la información y conduce hacia el cerebro. ¿Y dónde tiene que llegar? ¿Dónde va a aterrizar? ¿Dónde va a ser el camino final? En el centro nervioso, que vamos a decir fundamentalmente es la corteza cerebral, ¿no? Estamos hablando de cerebro, estamos hablando en otras palabras de encéfalo. Por eso algunos también llaman a esto el destino encefálico. Recuerda que el encéfalo está conformado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Está bien? Y listo, habrá llegado la sensación y habrá ocurrido la sensación. Profe, ¿y si yo me daño el nervio? Bueno, la información nunca va a llegar a tu cerebro. ¿Está claro, no? Entonces, por eso es que cuando usted tiene una lesión de médula espinal, la información no llega hacia tu cerebro porque esta zona conductora se ha dañado. Usted puede recibirlo en el receptor, hace la transformación, pero nunca llega porque el camino se ha derribado, entonces no llega hasta su cerebro. Por eso hay que tener bastante cuidado de no lesionar la médula espinal. ¿Está claro? Bien, entonces, para terminar, los umbrales, o también llamados límites de la sensación. Un umbral o límite de la sensación es aquel, diríamos, nivel que va a indicar cuándo va a ingresar o va a ocurrir o no una sensación. Como su nombre lo dice, ¿no? Un límite. ¿Qué significa? Que usted va a tener establecido una suerte de valla a partir de la cual va a comenzar a sentir. En otras palabras, vamos a imaginar usted que yo tengo un reloj, ¿no? Un reloj de cuerda, de repente emite sonido, un tic-tac, y yo lo coloco a esta distancia de su oreja. Y usted me dice que no escucha. Y yo le digo, a ver, lo voy acercando y tú me dices, ¿cuándo escuchas? Y me dices, ya, ahí ya escuché. Significa que este vendría a ser el límite a partir del cual usted recién escucha. Y a ese límite le vamos a llamar umbral sensorial. Entonces, profesor, yo necesito que esté aquí el reloj, pero mi mamá necesita que esté aquí. En ese sentido, su umbral es más fino, es más agudo. Ese umbral que requiere de una estimulación mínima para que pueda registrarse y captarse es el que vamos a llamar umbral mínimo o absoluto. Y va a decir del sujeto, o va a representar del sujeto, su agudeza sensorial. Repito, ¿qué significa el umbral mínimo o absoluto? La agudeza de tu sentido. Esa capacidad fina de poder captar un estímulo por más mínimo que sea en intensidad. De repente usted le gana a su mamá, de repente tu mamá ya tiene el sentido de la audición que se está degenerando y no capta muy bien la información, requiere de mayor intensidad. Pero si yo lo comparo a usted o comparo a cualquier ser humano con un animal, siempre el animal le va a llevar la delantera. El animal le va a ganar. ¿Por qué, profesor, le va a ganar? Porque los animales tienen una agudeza mayor. Mientras que un animal, por ejemplo, usted necesita de que su padre esté a 1 metro de la puerta, ¿no?, para poder sentir que está llegando. Tu perro es capaz de sentir a 1 cuadra que tu papá ya está llegando, que tu perro casi digo, que tu papá ya está llegando. ¿Por qué? Porque tiene una gran agudeza sensorial. ¿Está claro? Entonces, eso es el umbral mínimo, también llamado umbral absoluto, la agudeza sensorial. Ahora, si usted está escuchando música y siente que la música aumenta en su volumen, ¿no?, el sonido aumenta de volumen, si siente el cambio, estaríamos hablando de otro umbral, al que vamos a llamar el umbral diferencial. Este es el que va a registrar un cambio en la intensidad de la sensación o del estímulo. Por ejemplo, ¿no?, a ver, vamos a decirle algo. Yo he notado que en el caso de las mamás, comparado con sus hijos, las madres son aquellas que tienen
un umbral diferencial más desarrollado. ¿No? Tu mamá te deja viendo televisión y te dice, ya, no me subas el volumen, ¿ah? Ya mamá, entonces usted está viendo, no sé, alguna película y de pronto a los 15 minutos comienzas a sentir, el volumen está en 7, vamos a imaginar, ¿no? Comienzas a sentir que se bajó el volumen, no se bajó el volumen, te ha ocurrido lo que dije hace un rato, ¿no? La adaptación sensorial. Entonces usted de 7 le sube a 8 y usted siente que sigue igual. Pero tu mamá que está en su cuarto te grita, te dije que no le subas al volumen. Que tu mamá sienta de 7 a 8 un aumento, significa que tu mamá es capaz de registrar un cambio mínimo. Ese cambio le voy a llamar umbral diferencial. ¿Está claro? Y finalmente, si la información es muy intensa, tanto que genera distorsión, tanto que es muy fuerte y usted siente hasta dolor en el sentido, estaríamos hablando de el umbral máximo. Profe, ¿cómo sería para el sonido? Que usted se pare al costado de un parlante en una pollada, por ejemplo, ¿no? Usted se para al costado y el sonido es tan fuerte que usted siente que le duele el oído, porque es muy fuerte y se distorsiona. Eso es el umbral máximo o también llamado umbral de distorsión. ¿Está claro? Bien, entonces tengo el mínimo, que es la agudeza, el diferencial, que es el cambio, y el máximo, que es de la distorsión. ¿Está bien? Entonces, hemos terminado con el proceso de la sensación. Voy a dirigirme ahora al proceso de la percepción para poder desarrollarlo. ¿Está bien? Ya hemos dicho varias cosas de este proceso, así que queda aclarar nada más algunos puntos. Una vez que esto ha ocurrido a nivel biológico, cuando yo le otorgo, decía, el significado, ¿no? Cuando lo interpreto, habrá operado ya la percepción. Y por eso es que se hace necesario aquí hablar de los elementos que van a intervenir en la percepción, pues es justamente esta parte la que va a permitir también diferenciarla de la sensación, porque aquí en la percepción va a ocurrir algo o va a aparecer un elemento que no aparece aquí, y ese elemento es el elemento psicológico. Y déjame decirte que ese elemento es el que hace que este proceso se llame justamente así, se le llame percepción. Vamos a aclarar qué elemento es, ¿está bien? A ver, primero, se supone que si él tiene como base a la sensación, aquí deben repetirse los elementos de acá, ¿no? O sea, el receptor, la vía aferente y el centro nervioso. Profe, esto está en el ser humano, profesor, ¿no? Usted me dijo su piel, su neurona y su cerebro. Muy bien. Esto de aquí estaría representado en la percepción por el sujeto. En la percepción a él le voy a llamar el sujeto de la percepción. ¿Está claro? Profesor, ¿y él qué vendría a hacer? Porque él lo que va a hacer es dirigirse a captar a este estímulo. Ah, ya. El profesor en la sensación es el estímulo, que no aparece, ¿no? Que no aparece, que es el que activa al receptor. Pero en la percepción a este estímulo lo vamos a llamar el objeto. Usted recordará, ¿no? Nosotros en el capítulo de nociología habíamos dicho o habíamos hablado en el acto del conocimiento, habíamos mencionado tres participantes o tres elementos, ¿no? El sujeto cognoscente, el que va a conocer, el objeto cognoscible, y habíamos hablado de una imagen mental de este objeto. Esto opera también en la percepción. Tengo al sujeto, tengo al objeto y tengo a la imagen mental de dicho objeto. A esta imagen mental es a la que yo le voy a dar mayor importancia en este proceso, porque esta es la que no aparece en la sensación. ¿Y qué nombre va a recibir esta imagen mental? Esta imagen mental va a recibir el nombre de percepto. ¿Está claro? Este es el percepto. Con razón, profesor, a este le llaman percepción. Sí, es justamente por este elemento. Mira, yo no necesito colocarte la definición de lo que es un percepto. Claramente por la imagen o por el gráfico usted se puede dar cuenta qué cosa es. Yo te pregunto, defíneme lo que es el percepto. Y usted me dirá, es la imagen mental del objeto de la percepción. Simple. En sencillas palabras, acabamos de definir lo que viene a ser el percepto.
Profesor, él no aparece aquí, no aparece. Y recuerda que él se va a estructurar, decía, a partir de la experiencia que ha vivido el sujeto. Pues él es el elemento psicológico. ¿Está bien? Listo. Ahora, yo les preguntaría algo a ustedes, ¿no? Para poder abordar esta situación que está aquí, ¿no? ¿Es posible o será posible o tú crees que sea posible que yo tenga aquí una manzana y el sujeto se forme la imagen mental de un zapallo? En otras palabras, ¿no? O sea, que no coincidan los dos. Que yo tenga de repente aquí una cucaracha y me forme la imagen mental de una rata. ¿Será posible? Que no coincida, te estoy preguntando. O por ejemplo, ¿no? Que tengas aquí a tu enamorado, usted señorita, y te formes la imagen mental de un chico atractivo. ¿Será posible? Claro, sí es posible. Te acabas de dar cuenta que sí es posible. Fíjate, porque eso va a depender de lo que pueda estar ocurriéndote a ti. ¿Te das cuenta o no? Porque va a ser una interpretación que tú le das. Y ahí es donde estamos diciendo que participa la cuestión subjetiva. Puede estar aquí tu enamorado o enamorada y aquí formarte la imagen mental de un muchacho atractivo. Es más, le dices a tu amiga, ¿no? Te voy a presentar a mi enamorado, ¿no? Es sumamente atractivo, eso es un papacito, ¿no? Vas a quedar impactada con su belleza. Y ella lo conoce y es él. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué? Amiga, ¿estás bien? ¿Estás mirando bien? ¿Te has dado cuenta de con lo que estás? ¿Te has dado cuenta? Y tú dices, claro, míralo, es un papito. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Qué le está pasando a usted? ¿Usted está ciega? No, porque si estuviera ciega, no podría percibir. ¿Te das cuenta o no? La ceguera tiene que ver con una cuestión biológica. Usted percibe. Lo que ocurre con ustedes es que está percibiendo de manera incorrecta. Y eso va a recibir o va a tener un nombre especial. ¿Está claro? Y ahí vamos a hablar de las alteraciones que algunos denominan trastornos, ¿no? Pero no llega a ser trastorno, son alteraciones. Vamos a hablar de dos tipos de alteraciones, de la ilusión y de la alucinación. Entonces la pregunta que haríamos sería determinar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando percibe a su pareja como realmente no lo es, ¿no? Se forma un percepto o una imagen mental de lo que él no es. ¿Qué le está pasando? ¿Está teniendo una ilusión o una alucinación? Y eso vamos a responder en este momento. Antes vamos a hacer una aclaración. Ocasionalmente suelo escuchar a los chicos que dicen o se expresan de esta manera, ¿no? Cuando han tenido una relación de pareja dicen, no fue amor lo que yo sentía por esa persona, fue simplemente una ilusión. Bueno, hay que entender claro, ¿no? Lo siguiente, es que la palabra ilusión puede ser interpretada o utilizada de dos maneras, ¿no? Cuando yo hablo de las etapas o la naturaleza de la relación amorosa, puedo hablar de una especie de ilusión o idealización, sería el término correcto, en el caso de una relación, ¿no? Y ahí es donde la gente suele confundirlo. Cuando yo hablo de ilusión, en realidad debo referirme específicamente a un fenómeno perceptual, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con que la ilusión sea una forma de amor inferior, ¿ya? Es más, diría yo lo siguiente, cuando uno realmente está enamorado, debe tener ilusiones, debe experimentar ilusiones, o sea, debe experimentar problemas de percepción. Pues eso que le está pasando a este sujeto o a que le pasa a usted con su pareja, a pesar de que tu amiga te advierte y te advierte, te avisa y te dice, amiga, abre los ojos, lo que a usted le está ocurriendo es un problema de percepción llamado ilusión. ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Qué es lo que ocurre? El sujeto lo que va a hacer es percibir de manera deformada al objeto. O sea, usted cuando percibe a su pareja lo deforma. Profesor, más, sí, pero para bien, ¿ya? Es una percepción deformada, en donde usted le atribuye características que no le corresponden a este objeto. Entonces usted ve a su enamorado y lo ve atractivo. Usted ve a su enamorada y la ve bonita. Y le dices, mi amor, qué hermoso brilla tu cabello, ¿no? Tiene liendres, ¿no? Mi amor, tienes un cuerpo espectacular, es voluptuosa, no, es gorda. Mi amor, tu voz es angelical, no, su voz chilla, pero él lo ve todo hermoso, él lo percibe todo hermoso. Profesor, ¿por qué? Justamente porque está enamorado y está teniendo una ilusión. Entonces, la ilusión es una percepción deformada. Si usted quiere estar, una percepción equivocada también.
Si usted quiere estar seguro o segura de si su pareja está o no está enamorada de usted, su pareja está obligada a tener ilusiones. ¿Y cómo lo compruebas? Fácil, pues, ¿no? La señorita me dice, profesor, ¿y cómo me puedo dar cuenta? Sencillo, señorita, ¿no? Él te mira y te dice, mi amor, eres hermosa, eres linda, eres la más bella de todas. Tú no le crees, tú tienes espejo. Entonces, al darte cuenta que no coincide con la realidad, tú te pones a pensar, ¿no? ¿Este está ciego? ¿Está drogado? ¿Algo le pasa? No, simplemente está teniendo una ilusión producto de que hay algo que le ocurre internamente que diríamos sería un sentimiento, ¿no? Ligado a algún afecto muy fuerte que siente por usted. Es decir, fíjate, date cuenta de lo que estoy diciendo, que el problema de él, para que tenga un percepto equivocado que no coincide con el objeto, es que él está experimentando algo que provoca dicho problema o dicho error. Como el problema es él, para que esto falle, va a recibir un nombre especial ese tipo de ilusión. A esa ilusión la vamos a llamar ilusión subjetiva, porque la causa o el problema es él. La causa es el sujeto. Profesor, ¿solo ocurre cuando uno está enamorado? No, también cuando uno está molesto, cuando uno está iracundo. Tu madre está molesta. Tú hiciste algo malo, tu madre está molesta. Te comienza a gritar y tú le contestas y tu mamá escucha otra cosa. No, tu mamá te bota, te grita, te dice, lárgate a tu cuarto y ponte a arreglar esto. Y tú le dices, ya mamá. Y te dice, ¿qué me has dicho? ¿Me has insultado, crack? ¿Me has contestado? ¿Qué me has dicho? Y tu mamá ha escuchado, producto de la ira, ha escuchado otra cosa. ¿Confirmas? ¿Confirmas eso? ¿Cierto? Y te has ganado un golpe de repente porque tu mamá escuchó algo que no era. Entonces le dices, mamá, pero yo nunca te dije eso. Ah, bueno, por si acaso, pues, ¿no? Porque la mamá nunca pierde. ¿Te das cuenta? Entonces, jamás le hables a tu mamá cuando esté molesta. Porque producto de su ira, ella, como problema, puede tener una falsa, una percepción equivocada o deformada. Y puede oírte algo que no has dicho. Entonces tú solamente comunícate con gestos. Le haces no, le haces sí, no sé, porque si tú hablas, ahí donde hablas, puede percibirlo mal. ¿Está claro? Profesor, ya. Yo entiendo que la ilusión subjetiva depende del sujeto. Usted ya me ha dicho cuando está emocionado, cuando está enamorado. Ya. Pero yo veo ahí otra ilusión que es objetiva. No me diga que también esto puede fallar y no por culpa de él, sino por culpa de él. Sí, también él puede fallar por culpa del objeto. Y ahí es donde yo voy a llamarle una ilusión objetiva. El problema es el objeto. Profesor, dame un ejemplo. Vamos a imaginar que el objeto está representado por un mago, un ilusionista. Claro, pues, ¿no? El ilusionista va a realizar un acto que a usted lo va a terminar por confundir y lo va a hacer tener un percepto que no coincide con la realidad, pues la disposición como organizado y orquestado los estímulos este ilusionista generan en usted una percepción de que él puede volar, que se arranque el brazo, que se corta a la mitad. Eso es una ilusión, pero la culpa no es de usted, la culpa es del que ocupa el lugar de objeto. ¿Está claro o no? Otro ejemplo. De repente usted está caminando por la calle, salió de la cuarentena y ve a una persona en la esquina, una persona atractiva, y tú dices, no, usted varón de repente ve a una persona ahí parada y usted dice, uy, qué guapa, es alta, mire ese cabello, mire esos ojos, esas pestañas, te vas acercando y te das cuenta que no era mujer, de repente era hombre. ¿Qué pasó ahí? Te engañó el estímulo, pero no por tu culpa, sino por culpa del objeto. Es lo que también le ocurre a la mayoría cuando podíamos salir, ¿no? Y estábamos en un bus y de repente hacía mucho calor. No sé si has visto, ¿no? Cuando hace mucho calor, la alta temperatura genera que salga vapor de la pista, que uno a la distancia llega a ver como si fuera agua. El detalle es que el carro se va aproximando y nunca encuentras el agua. O sea, nunca se encuentra el agua porque en realidad no hay, pero a la distancia pareciera. ¿Te das cuenta? El problema no eres tú, son las condiciones de ese estímulo que generan que usted perciba de manera equivocada. ¿Está claro? Entonces yo tengo ahí una ilusión por culpa del objeto. Llamaríamos ilusión objetiva. Bien, solo queda una alteración. Y esa alteración es la que vamos a llamar la
Alucinación. Profesor, explíqueme qué cosa es la alucinación. Mira, en una palabra yo voy a colocar lo siguiente, ¿ya? Mientras que la ilusión es una percepción deformada, la alucinación es una percepción falsa. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, es más, yo podría decir falsa o vacía. ¿Por qué, profesor, vacía? Porque en realidad aquí lo que va a ocurrir es que no existe el objeto. El objeto no está, pero él se forma una representación mental. Profesor, ¿y de qué se lo forma? De la nada. Profesor, o sea que él se lo imagina. No, eso sería imaginación. Profesor, o sea que él lo crea. No, eso sería creatividad. Él simplemente está convencido totalmente de que esto existe, cuando en realidad no existe. Y él se forma una representación de algo que no hay. Entonces, en ese caso, como él no está, y no hay aquí algo, está vacío, vamos a hablar de una percepción vacía o una percepción falsa o una falsa percepción. Profesor, pero para que le ocurra eso a alguien, tendría que estar loco, ¿no? Bueno, no es el término correcto, no es el término apropiado, pero sí hablaremos de que las alucinaciones son comunes en personas que están atravesando una psicosis, ¿no? Un trastorno mental. Profesor, ¿y no podría ser que está drogado? También las drogas son causa para experimentar alucinaciones. Profesor, ¿no podría ser que uno de repente tenga fiebre, ¿no? Me han dicho que cuando uno está volando en fiebre, 40 grados más allá, comienza a ver cosas que no existen. Claro, también puedo hablar de una temperatura elevada del cuerpo, de repente una fiebre, ¿no? O de repente una insolación puede provocar también que usted alucine. Y una más que les debe haber ocurrido es la famosa parálisis del sueño, ¿no? Una parálisis del sueño, ¿ya? Parálisis del sueño es cuando usted queda así, pues, ¿no? Como que estático, ¿no? Ocurre como que te duermes, cierras los ojos y abres inmediatamente y no te puedes mover, ¿no? Y en ese momento sientes que tu cuerpo pesa, quieres gritar y no puedes gritar, quieres hablar y no puedes hablar, quieres pararte y no te puedes parar. A veces hay alguien a tu lado y estás así como que y no te salen las palabras. En el momento que logras recuperar el movimiento, te vas a dar cuenta que no hay nada a tu alrededor, porque la mayoría alucina, ¿no? Tiene representaciones en ese momento de que alguien ingresa a su cuarto, ¿no? Alguien ingresa a su cuarto, lo toca, lo abraza, lo ahorca, lo asfixia, para luego despertar o levantarte y darte cuenta que no hay absolutamente nada. No vamos a dar detalles sobre este fenómeno, pero genera alucinaciones. Ya es la famosa parálisis del sueño. Ocurre muchas veces porque usted juega con el ritmo circadiano de su sueño, ¿no? No duerme cuando debe dormir, hace eso que no debería hacer, que es estudiar como hasta las 4 o 3 de la mañana, dormir 3 horas, al día siguiente luego dormir en la tarde, intentar recuperar su sueño y comienzas a alterarte, ¿no? Y un día cuando llegues muy cansado a tu cama, como que tu cuerpo se apaga y tu mente sigue trabajando. ¿Está bien? Bien, esa sería una última o posible causa de la alucinación. Queda pendiente solamente, para terminar esta primera parte, las leyes o principios de la percepción. Recordemos que estas leyes fueron propuestas por una escuela psicológica llamada la Gestalt. ¿Y cuáles son? Vamos a colocar unos pequeños gráficos acá o vamos a escribir algunas cositas acá para que se puedan entender estas leyes. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar. Las leyes o principios de la percepción.